La Sociedad de Científicos Anónimos, Rizoma Cuernavaca, te invita a volver a reflexionar sobre nuestra última charla. Esperamos que te sea útil y retroalimente tu curiosidad. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos reunidos aquí para opinar y reflexionar en torno a la divulgación de la ciencia con infancias y juventudes. El día de hoy nos acompañan tres personas increíbles que en sus respectivos campos y desarrollos donde se especializan, y por ello tengo el gusto de presentarles a Alejandra Ramírez Mendoza. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su tesis de licenciatura se enfocó en el estudio comparativo del conocimiento de los niños sobre murciélagos en el estado de Hidalgo. Participa continuamente dando talleres y charlas sobre educación ambiental y divulgación de la ciencia como la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente, veranos activos, en escuelas de nivel básico a medio superior, etc. Ha participado también dando cápsulas informativas sobre la ciencia en medios de comunicación como TV Azteca Morelos, Cable Más, Diario de Morelos, entre otros medios. Es miembro activo del Programa de Conservación de Murciélagos de México en la parte de divulgación, comunicación y educación ambiental de la ciencia. También es editora del libro De Cero a Ciencia, libro de divulgación científica y el manual de educación para la conservación. Fue coordinadora de divulgación en la empresa 3RMNG Consultores Ambientales. Ha impartido más de 35 conferencias a nivel estatal y nacional, en las cuales destaca el papel de la mujer en la ciencia y sus cursos sobre equidad de género. Ha recibido el reconocimiento de mujeres líderes por parte del Congreso del Estado y Ateneo de la Juventud, capítulo Morelos. Su participación en la divulgación ha llevado a colaborar con empresarios y divulgadores de la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Monterrey y Playa del Carmen. Actualmente es directora del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Un aplauso, por favor. También nos acompaña Jair Roberto Rodríguez. Él es comunicólogo por naturaleza. Jair es licenciado en comunicación por la Universidad Internacional y cuenta con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación, así como en la administración pública y estatal, en áreas de comunicación y difusión social. Desde el 2004 ha participado en proyectos de divulgación científica como la revista Hipatia y en la producción de materiales audiovisuales como el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es integrante y fundador del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la primera en su tipo a nivel nacional. Está convencido del valor de la información como herramienta de transformación social. Jair Rodríguez concibe la comunicación como un puente que fortalece el vínculo entre instituciones y sociedad, a través de la interacción estratégica con la prensa tradicional, los medios digitales y las redes sociales, y el contacto directo con las audiencias. Un aplauso, por favor. Y por último tenemos también el gusto que nos acompañe la doctora Mónica Leticia Pineda Castellanos, quien es bióloga y doctora en ciencias, quien combina su formación científica con la destacada trayectoria en la comunicación de la ciencia. Desde el 2015 ha desempeñado diversos roles en instituciones gubernamentales y académicas, coordinando proyectos de divulgación, impartiendo talleres, conferencias y gestionando la publicación de revistas de divulgación de la ciencia. Su experiencia incluye la organización de eventos de divulgación, la coordinación editorial de más de 20 ediciones de la revista de divulgación de la ciencia Hipatia, y actualmente es editora ejecutiva de la revista Biotecnología en Movimiento, y se dedica a fortalecer la comunicación de la comunicación social de la ciencia en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Un aplauso, por favor. Y justo en el marco de la celebración del 28 de septiembre de la cultura científica, nos reunimos el día de hoy para mantener una conversación reflexiva en torno a la práctica directamente con un público que pues no es tan fácil, ¿no?, de convencer, que es las infancias y las juventudes. De repente pues, son un poco más dispersas en cuanto a comunicación y encontrar las estrategias que han adecuado desde sus diversas áreas para poder llevar a cabo actividades como talleres, de divulgación, ferias, etcétera, desde los medios escritos, pueden ser un vínculo que gestione en un futuro algún
niño que vaya creciendo y se convierta en algún científico, desde las ciencias duras, las ciencias sociales o las ciencias naturales. Esa es su labor o el empeño de su labor donde se desarrolla. El día de hoy vamos a compartir estas experiencias a través de un interrogatorio. No, es unas preguntas precisamente que hemos planteado para llevarlas a cabo y enriquecer la conversación, y justo tratamos de abarcar desde la pregunta casi obligada, es la misma pregunta para los tres. ¿Cuáles han sido sus mayores dificultades y aprendizajes en el mundo de la divulgación? Bueno, buenas tardes. Respecto a esta pregunta, creo, y yéndome a aquellos inicios en 2004, que llegué a una oficina que se llamaba Coordinación General de Modernización y Desarrollo Científico-Tecnológico, que posteriormente se convirtió en el Consejo de Ciencia y posteriormente fue por unos años la Secretaría de Innovación. Es que no se conoce qué es la divulgación de la ciencia. Yo, como estudiante de comunicación, ni siquiera es un tema dentro de la matrícula. O sea, a quienes estudiamos comunicación y periodismo no es un tema que se aborda. Entonces, cuando llegué a este lugar donde la maestra Patricia Pérez encabezaba estos proyectos, era como de, ¿qué quieres hacer? Lo que me pongas a hacer, porque quiero aprender. Entonces tenía una revista, Hipatia, que se me hacía maravillosa porque no tenía idea de qué era la divulgación, cápsulas de radio y televisión, espacios en periódicos. Entonces ya el panorama que presentaba ella en el 2004 ya era bastante ambicioso, era bastante enriquecedor, y para un estudiante, estoy hablando de mi caso particular, pero otros colegas que estaban haciendo servicio social también en su momento, de la Universidad del Sol, de la UNIVAC, que veníamos totalmente frescos y con muchas ganas de aprender, era maravilloso. Entonces teníamos un campo virgen para aprender y para trabajar. Tan es así que pues, nos abrieron la oportunidad de entrar a trabajar ahí y nos dieron carta abierta para hagan lo que quieran, o sea, las ganas que tengan. Entonces editábamos, producíamos, conducíamos, pegábamos recortes para un periódico mural. Entonces, nos permitieron hacer muchas cosas que ahorita ya con el tiempo lo ves y dices, ay, qué padre, pero no había redes sociales. Entonces teníamos un campo totalmente virgen para hacer lo que quisiéramos. Entonces sí se sentaron esas bases, esas primeras semanas nacionales de ciencia, que ahora son jornadas, empezaron, fue la maestra Pati Pérez la que lo inició en el Zócalo de Cuernavaca, llevando talleres, llevando demostraciones. Entonces todo lo que hacemos nosotros ahora, ya con un poco más de experiencia, se comenzó a hacer hace más de 20 años. Entonces ese para mí fue el reto como estudiante de comunicación en su momento, que no tenía idea qué era la divulgación, cuál es la diferencia entre divulgación y difusión, cero que te enseñan en la universidad. Muchas gracias, Jair. Pues, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, y me complace mucho estar con grandes personas que se dedican a esta parte del tema de divulgación. Y pues bueno, retomando un poquito tu plática, tu pregunta, Jorge, han sido muchísimos retos. Yo en algún momento estuve también en la parte de la coordinación de proyectos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Actualmente soy la directora del museo, y desde ahí pues he tratado de realizar como cierto tipo de proyectos, ¿no? En algún momento, cuando salgo de esta parte, esta primera vez del Consejo de Ciencias, nos dedicamos, un grupo y su servidora, a hacer una empresa en temas de divulgación científica. Muchas veces, justo este tipo de actividades, las personas piensan pues que no tienen como tal un costo, ¿no? O sea, a veces no valoramos el tema de un divulgador científico, pero pues también el divulgador científico come, también el divulgador científico se viste, también el divulgador científico paga sus servicios. Entonces, eso ha sido uno de los grandes retos a mí, y también no saber cobrar, ¿sabes? No saber cobrar es algo sumamente difícil, ¿no? A mí en su momento, cuando formábamos esta parte de la empresa, porque realizábamos que jornadas hacia los municipios, cursos, realizábamos noches astronómicas, pero realmente yo no sabía cuál era, porque es algo que no te enseñan en la escuela, ¿no?
A nosotros como científicos no nos enseñan a hablar de temas de la ciencia, no nos enseñan a interactuar con las personas, eso también es sumamente importante. Solamente en mi caso, pues, como bióloga, yo recuerdo que tenía compañeros que decían, ¿y para qué, no? O sea, si yo solamente quiero saber las patas de las arañas y analizo las patas de las arañas, si no hubiera estudiado otra cosa. Incluso cuando inicié estos temas de comunicación y educación ambiental, pues me decían mis propios colegas y compañeros, ¿no? Pues que hubieras ido a pedagogía, que hubieras ido a sociales, cuando pues yo creo que también en la parte científica es sumamente importante este tipo de actividades, porque justo a través de nosotros, del conocimiento, pues les podemos enseñar a los niños, a los jóvenes, a las personas de la tercera edad. Entonces, eso es una de las cosas más grandes que en lo personal que me he enfrentado, y también muchas veces el tema de la grilla, ¿sabes? A veces, si hay personas que no les gusta cómo haces tu trabajo, híjole, vas y te dicen y así, ¿no? Y a veces es lamentable porque somos colegas, ¿no? Y es muy triste que se va este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que serían esos como los grandes retos que se tendrían. Y otra cosa también muy importante desde el área en donde estoy, el tema del presupuesto. A veces también el área de ciencia y tecnología, pues son los que nos dejan al último, ¿no? O son los que casi no tenemos ahí esa parte, pero pues bueno, afortunadamente en este nuevo pues periodo de gobierno, creo que nos hemos ido fortaleciendo poco a poco, y creo que es importante ese tipo de actividades. Y bueno, perdón si me levanté por mucho, pero Jorge me dijo, te dejo buenísimo. Se vale, ya me robó los retos. No, justamente creo que uno de los más importantes y más fuertes, que fue con el que cerró Ale, es la parte de los recursos financieros. De por sí, para ciencia, para hacer investigación, cada vez son menos. Para divulgación, imagínense, ¿no? Entonces, sí es importante que de alguna manera pidamos a quien se le tenga que pedir, pues que nos volteen a ver un poco más, ¿no? A mí la verdad es que me alegra mucho que el gobierno ya le esté dando como un poco más de visibilidad, al menos para que a los investigadores les cuente como, o sea, no solo están haciendo investigación, porque de por sí hacer investigación les quita la mayoría de su tiempo, no solo están escribiendo artículos científicos, sino que también se están preocupando por compartir esa información, ¿no? De nada sirve que estén encontrando la cura para alguna enfermedad y nadie se entere que lo están haciendo, ¿no? Y que la misma gente sepa para qué se están gastando sus recursos, estos recursos económicos en la investigación, de modo que ellos mismos pidan a nuestros políticos, a nuestros representantes, que inviertan un poco más en eso, ¿no? Y nosotros tratamos de hacer un esfuerzo, o sea, yo lo veo mucho, por ejemplo, en el Instituto de Biotecnología, cada vez que salimos a alguna feria de ciencias, los mismos investigadores de su bolsillo imprimen stickers, compran material, porque lo que quieren es compartir con la sociedad todo este conocimiento que se está generando, ¿no? Entonces, para mí ese es uno de los retos principales. Y otro reto que quizás no se mencionó, para no sonar repetitiva, es la parte de la desinformación. La mayoría de los divulgadores creo que han nacido gracias a que se encontraron una nota y por su conocimiento, o porque ya sea de formación o porque lo escuchó de alguien de formación científica, pues saben que es mentira, ¿no? Lo vimos mucho en la época de COVID. Era imposible como que contrarrestar, pero era, no, a ver, si ellos le dedican tanto tiempo a generar mitos contra las vacunas, bueno, pues entonces nosotros también tenemos que contrarrestarlo de alguna manera. Y creo que fue el nacimiento de muchas personas en la divulgación, que eso es algo que piensan que es muy fácil, pero en realidad tiene todos estos retos, ¿no? Que de cierta manera no se profesionaliza como quisiéramos, como lo mencionaba Alejandra, Yair, desde la carrera. Yo soy bióloga también de formación y en ningún momento tuvimos una clase que nos enseñara cómo divulgar, ¿no? Sí. Entonces también es importante que volteemos a ver estos programas de estudio y veamos de qué manera
se pueden pues modificar para brindar estas herramientas a quienes tienen que escribir un artículo de divulgación o tienen que dar una charla o participar en este tipo de cosas. Gracias. Sí, y es justo esta parte que mencionan, a pesar de las dificultades que se les pusieron enfrente cada vez que intentaban desarrollar algo, y esta, como lo platicábamos alguna vez, la noble tarea de llevar a cabo una divulgación de ciencia en un público precisamente que viene apenas en formación, porque muchas veces se corre esta idea de la educación es la clave del éxito, sí, pero pues es que si no le das todo el panorama completo de la diversidad de opciones académicas que hay, pues va a seguir hasta cierto punto una carrera fomentada por, digo, no es por adulto ni nada, pero contables, administradores, etcétera, lo mismo de siempre, ¿no? Y el desarrollo científico y tecnológico se va a seguir resguardando en un rincón. Y para ello, precisamente con lo que mencionaban, va la segunda pregunta ligada. ¿Por qué escogieron un público infantil y juvenil para desarrollar sus áreas? Gracias. Porque los demás ya estamos perdidos. No, creo que es muy importante que cuando estamos en edades tempranas como que tenemos más esta capacidad de asombro, ¿no? Ya como adultos como que decimos, sí, es normal que puedas ver un espermatozoide en el microscopio, ¿no? Pero si tú como niña, como niño, te enfrentas a este tipo de talleres, demostraciones en donde te enseñan así como fluorece una célula. O sea, la verdad es que es como un mundo desconocido para ti, ¿no? No es algo que ves constantemente. Entonces, es uno de los principales como que motivos. En el caso de jóvenes, también tiene mucho que ver esta parte de querer generar vocaciones científicas, ¿no? O sea, sabemos que habemos muchos científicos sin trabajo, no. Sabemos que hay una comunidad científica en el país que si bien es grande, no es tan grande para lo que debería de ser, ¿no? Para nuestra extensión territorial, para las problemáticas que enfrentamos en cada estado. Entonces, pues sí, es importante seguir generando estas vocaciones. Y bueno, en el caso desde nuestra trinchera tratamos de hacerlo mediante dos medios: las visitas guiadas para que conozcan el instituto, conozcan las investigaciones que se hacen, y eso permite de cierta forma que a ellos les llame la atención, ¿no? Y otra cosa que estamos generando mediante nuestra revista Biotecnología en Movimiento es generar un nexo, como un puente entre nuestros investigadores, que ya son investigadores que llevan muchos años en sus distintas áreas, con los estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? Mediante los artículos que han escrito en nuestra revista. Y invitamos a que los estudiantes busquen un artículo que les llame la atención. A lo mejor quieren hablar acerca de la insulina, ¿no? ¿Cómo fue que se descubrió? ¿Por qué se utiliza para la diabetes? ¿Qué es lo que hace? O conocer qué hay detrás de eso, ¿no? El investigador, ¿por qué decidió estudiar eso? Entonces, se permite que no sea esta comunicación unidireccional de una charla, ¿no? Sino que puedan dialogar entre los estudiantes y hacerles estas preguntas de acuerdo a digamos que a lo que les interesa. Entonces ahí hago comercial. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, a mí en lo personal, me encantan los niños. De verdad, son muy chistosos. Creo que los niños son bien directos. Entonces, creo que eso a mí me encanta de la parte de los niños, porque si lo estás haciendo bien o mal, pues no les importa, ellos simplemente te lo dicen, ¿no? Entonces, creo que es un público muy sincero, muy directo, y a mí en lo personal así me gustan pues muchas cosas, ¿no? Entonces, los niños siempre tienen esa, como dirá Moni, esa facilidad de asombro. O sea, tenemos varias actividades, varios proyectos. Está el museo, que cuenta con diferentes salas. Apenas tuvimos un curso de verano científico que lo hicimos en la Barranca Chapultepec y en Sosococla, y de verdad, o sea, los niños nos decían, es que no te entiendo, ¿no? O esto, o el otro, ¿no? Entonces, o sea, eso me encanta de ellos. Y aparte,
a través de los niños yo creo que con esa capacidad de asombro pueden aprender muchísimas cosas. O sea, y a mí en lo personal me inspira mucho esta parte porque al momento que uno les da uno a lo mejor pensaría, no es que pues a lo mejor yo estoy hablando ahí solo eso, pero al momento que ellos empiezan a decir, no, pues sabes qué, tú me dijiste que esto, o sea, ahí estás viendo esta manera, ¿no? En que los niños, ay, perdón, me trajeron mi cerrando más de la pancita, no creo que por otra cosa. Ayer me enfermé de mi pancita, entonces no quiero morir ahorita. Entonces, perdón. Entonces, hice un comercial. Entonces, justo, ¿no? Y también, bueno, a mí en lo personal, también me gusta trabajar mucho con las personas adultas, porque a veces, como adultos, perdemos esa parte como de asombro. Pero realmente cuando hacemos este tipo de actividades, yo luego les digo, ¿es magia o es ciencia? Porque llega un punto de asombro en que también los adultos, pues de alguna manera se sorprenden y dejan me dio mucha risa en algunas actividades, dejan al hijo y ellos se ponen a hacer como estas actividades, ¿no? Y ahí empieza esta parte como de asombro. Entonces, yo creo que ambos, yo siempre les he dicho, ¿no? La manera en que hagamos este tipo de actividades debemos de sorprender y debemos enseñar, y debemos de tener ese propósito, porque así como un niño puede estar tomando una actividad sobre murciélagos, también puede tener esta parte de adulto. Nosotros tenemos el deber de decirles la verdad, tenemos el deber de alguna manera pues facilitarle esta parte como del conocimiento, porque a veces pues como mencionamos no nos enseñan a ser divulgadores de ciencia, ¿no? Somos sumamente cuadrados, pero nosotros pensamos que lo hacemos bien, ¿no? Entonces en el caso infantil pues ellos te dicen, no, pues no te entendí, ¿no? O sea, pues muchas gracias, pero siguiente, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta parte de los niños, y tenemos algunos programas como un día de pinta, exploradores de la tecnología, que llevamos ferias de robótica, que están enfocados para principalmente pues niños, estudiantes de secundaria, de preparatoria, en el museo, ¿no? Se sorprenden al ver lo que es Casa de la Tierra. Entonces, a mí en lo personal me encanta el público infantil por esa capacidad de asombro y esa capacidad de retomar los conocimientos, y sobre todo cómo te lo dicen, ¿no? Tú les explicas sobre el proceso de la migración y eso, y te lo explican pero a su manera. Entonces es sumamente bonito. Respecto a tu pregunta, para mí como comunicólogo es un reto. Ese público en particular, porque es muy complicado. Es mucho más fácil atraer la atención de un adulto desde tu inflexión de voz, la forma en la que estás vestido, cómo te conduces, cómo lo estás presentando, pero para un infante o un adolescente, si pierdes su atención en los primeros minutos, se te fue. Y voy más allá, yo vengo de un pueblo, en Temisco, en Acatlipa, donde jamás nos llevaron a una visita y tuvimos una materia de ciencias, jamás. Entonces, cuando conozco estos centros de investigación, estos institutos, donde tienen actividades de estas, dije, aquí hay mucho material para trabajar. Digo, como comunicólogo podemos sacar mucho provecho de eso, pero nos hacía. Ahora afortunadamente sí se va haciendo, pero sí lo veía de que creo que hubiera disfrutado más mis clases de biología, de química, si hubiera tenido maestros que les apasionara lo que estaban impartiendo. Y es justo lo que estamos trabajando ahora con cursos como los que ha organizado Mónica, como los que tiene Ale, de poder ayudar a los maestros a desarrollar esas habilidades, porque a muchos sí les gusta pero no lo saben hacer. Entonces también entre pues todas las obligaciones que tienen que hacer por matrícula, o sea, no les da la vida. Entonces llegan al aula a dar clases a 50 niños, 30 niños, dependiendo de la escuela que sea. Entonces esos grupos los devoran. Entonces para mí es un reto, porque sí es un sector de población complicado. Además, comunicarlo ahora es mucho más difícil que antes. A lo mejor antes podemos sentarnos y dibujar, pero ahorita el niño quiere ver algo en el celular. Sí. Entonces, pues aprovechar la IA para presentar otras cuestiones. Pero sí yo lo veía
A mí me gustaría que el Yair del 1990 hubiera tenido la oportunidad de ir al IBT o al Museo de Ciencias y ver estas exposiciones que presentan y que son gratuitas. Y por ejemplo, la semana pasada tuve una experiencia que me encantó. Vino un grupo de Jutepec de bachilleres al IBT. Entonces se les presenta, algunos llegan a las 9 de la mañana con la lagaña, ya saben, pero otros llegan así de quiero. Entonces pregunten, todas las dudas que tengan, pregúntenle, pregunten a la doctora, pregúntenle al doctor, pregúntenle a mí, no se queden con ninguna duda, ninguna pregunta es tonta. Entonces había uno y los identificas, dice este chavo quiere. Cuando termina la primera plática, veía él las paredes y decía, ojalá yo algún día pueda estudiar aquí. Y le digo, ¿y qué te limita? Es que decía él, es mucho. Le digo, es la UNAM, es una escuela pública, es una escuela gratuita, pero obviamente todos nos tenemos que esforzar para hacer un examen y aprobarlo, etc. Le dije, pero son sueños alcanzables. O sea, si tú lo quieres, tú lo puedes tener. Ya estás acá. Entonces pregúntale a Mónica por qué estudió biología, pregúntale a Alejandra por qué estudió biología, por qué hicieron su maestría, por qué hicieron su doctorado, qué les apasiona, cómo les llevó a la divulgación. Le dije, porque también cuando estamos en la escuela, en primaria, secundaria, prepa, la orientación vocacional queda como muy limitada. Y justo lo que decía hace rato, ¿no? Se van a las carreras tradicionalmente más aceptables. Y creen que ciencias es solamente estar en un laboratorio, ¿no? Entonces está la docencia, está la divulgación, está el emprendimiento, está la innovación, o sea, ya son muchas cosas. Entonces, al recibir un grupo, en el caso del instituto o del Centro de Ciencias Genómicas, que también está nuestro amigo Agustín, les abres un panorama también de cuál es la vida real de los investigadores, de las investigadoras, de los técnicos, qué puedes hacer, cómo puedes vivir, que puedes vivir muy bien, que nos pagan muy bien, que nos gusta lo que hacemos. Entonces ellos ya se van con otra. Y muchos ventajosamente han regresado a hacer una estancia, un servicio social, prácticas, nos buscan, oye, queremos hacer videos con ustedes, tenemos muy buena relación, por ejemplo, con la UAM. Entonces, para mí es ese reto. Entonces, no se acaba porque son nuevas generaciones. Entonces, cuando yo empecé tenía 20 años y ahorita tengo poquitos más, pero siempre que ves esas caras de oye, me interesa y quiero, y los maestros también, quiero llevar otro grupo, híjole, ya tengo agenda llena, apártame para el próximo semestre. Entonces eso lo agradezco muchísimo. Sí, justo muchas también va con la repercusión de las instituciones, las academias, todo este rollo. Lo que comentaban también se relaciona al inicio, lo de los presupuestos. Y con respecto a ello también quisiera preguntarles de qué manera creen que la burocracia o los protocolos internos entre la academia y las instituciones gubernamentales o instituciones privadas han sido un obstáculo o por el contrario una herramienta para sus iniciativas de divulgación. Oye, perdón. Sí son ciertamente un obstáculo, porque pues al estar dentro de ser parte de una institución tienes que seguir lineamientos institucionales, los tiempos. A veces uno quisiera hacer más cosas de las que podemos hacer por el tiempo, por el propio presupuesto, pero creo que desde mi experiencia hay que ser muy creativos y darle la vuelta también a cuando te dicen no, pues hacerlo de otra manera en la que la respuesta sea sí. Entonces también buscar estos cuadros de colaboración, como en el caso con la Sociedad de Científicos Anónimos de Cuernavaca, que dices, ellos hacen esto y ellos tienen posibilidad a lo mejor de conseguir los permisos para que la actividad se haga en el municipio y pueden conseguir el transporte. Entonces yo como IBT no tengo recursos para conseguir el transporte, pero sí. Entonces yo te consigo todo el capital de las investigadoras y los investigadores que presentan actividades. Pues vamos a buscar a Alejandra, porque a lo mejor el Consejo de Ciencia nos puede prestar el Museo de Ciencias, que está techado y tiene un auditorio muy bonito, o lo hacemos en el auditorio de IBT, que también está muy bonito. Entonces buscar esos cuadros de no lo podemos hacer solos, entonces trabajamos en bulto. La experiencia, por ejemplo, del campus UNAM Morelos es que llegamos, ya los lugares ya estaban, las áreas ya estaban,
De repente no entendemos qué hacían antes, pero sí sabemos qué hacemos ahora. Y trabajamos en equipo muy padre. Entonces, hacemos eventos en conjunto que nos salen muchísimo mejor porque nos distribuimos las actividades. Mónica es excelente en unas cosas, Agustín es excelente en otras cosas, nosotros tenemos experiencia en otras cosas. Entonces, yo les digo, por ejemplo, yo me encargo de la cuestión mediática, me llevo muy bien con mis colegas de prensa. Entonces, a mí déjenme eso y yo veo cómo funcionamos. Pero hacer esos cuadros en los que facilita las cosas. Por ejemplo, mucha gente dice, pues que se conocieron unas entrevistas, pero la gente piensa que las entrevistas son gratis. No, o sea, realmente los medios que te ofrecen entrevistas, muchos son de cuates. Te ofrezco un espacio, pero no puedes hacer promoción de cuestiones comerciales. Entonces, anuncias tu evento que va a haber tal. Entonces nos abren esos espacios pues porque nos conocen, tenemos un prestigio, dice sí le entro, tal. Pero justo como dicen, que nos den un presupuesto para este tour de medios, salvo cuando estábamos en gobierno que también nos daban, pues no sé a Alex le vaya mejor que a nosotros antes, pero nos daban 3, 4 entrevistas versus las que podemos conseguir nosotros con nuestros cuates que van de 10 a 15. Entonces es mucho por las redes que haces, o sea, la gente que conoces, el prestigio que tienes a cargo de los proyectos y repartirnos las cosas. Pero sí, la burocracia siempre va a ser en gobierno, en la UNAM, en la UEM, en la vida, pero tampoco va a ser el mayor obstáculo. Hay maneras de liberarnos. Uno ve cómo resuelve. Justo, vamos a perder nuestro empleo el día de Dios. No, pues justo como menciona Yair, ¿no? Esta parte burocrática a veces es difícil. Incluso nosotros de manera interna, pues que este trámite o que el otro, o sea, es sumamente complicado, porque a veces justo por temas jurídicos o administrativos quisiéramos que saliera lo más pronto posible, ¿no? Pero pues bueno, yo sé que a veces no son temas que son directamente pues de las áreas, sino que ya viene una estructura y es complicado el hecho de que pues quisieras más cosas, ¿no? O quisieras hacer cierto tipo de cosas. El tema de esto es, voy a sonar muy repetitivo, pero es que es cierto, es una realidad de lo que dijo Yair, es darle la vuelta, ¿no? Yo en su momento, no en esta administración, sino cuando era coordinadora, yo quería hacer mis eventos y era yo y otra persona, y me decían, no, pues sabes qué, haz el evento, pero no te doy para esto, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro, o sea, y dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, pues cómo le hago, no? Entonces, pues tenía que ir a tocar puerta con los empresarios, tenía que ir a buscar puertas con Boeing, que me donara aguas, o sea, era eso, porque realmente yo creo que si se tiene mucho esta parte de voluntad, o sea, yo creo que si muchas de las cosas nos quedáramos en esa parte burocrática, el 80% de las actividades dirían vaya, entonces es mucho de darle la vuelta. Luego, por ejemplo, Yair nos consigue las entrevistas cuando tenemos los eventos, se van sumando, y son estas alianzas bonitas que uno tiene, porque pues a lo mejor, pues híjole, no tengo para tal cosa y busco una persona que está interesado en este tipo de actividades, pues mira, a lo mejor no es mucho, pero yo te puedo apoyar con este tipo de situaciones, ¿no? Pues yo te apoyo llevando en 2, 3 mesas, o sea, son ese tipo de actividades que uno dice, pues qué chido, y la parte burocrática pues se va al infinito y más allá, ¿no? Entonces, a veces es complicado estando pues dentro de una misma área, ¿no? Porque yo a veces me pregunto, pues, si somos equipo, ¿por qué suceden este tipo de cosas, no? Pero si sucedan, y desafortunadamente siempre van a suceder. Entonces, siempre hay que tener esta voluntad, pues, de darle la vuelta para que podamos pues poder hacer las cosas, porque yo siempre he dicho, las actividades no es de Alejandra, no es del equipo que ahorita me acompaña, Gamaliel, o sea,
no es de las personas, es para las personas, es para los niños, o sea, no es la actividad propia del director, es para la gente. O sea, tenemos la fortuna de estar llevando como las riendas de esto, pero no es para nosotros, es para la gente. Y las personas que piensen que es para forjar el ego y así, pues están equivocados. O sea, siempre pensar en esta parte que es para la gente, para el público en el que nosotros estamos realizando las actividades. Gracias. Yo creo que el error está en que veamos la burocracia como un enemigo, porque en realidad, si no existiera la burocracia, seríamos un sistema perdido. O sea, es necesario que llevemos un sistema en el que la parte de administración nos limite y nos diga, ok, tienes tales fechas, no sé qué, porque si no, no podríamos funcionar. Y creo que más bien me ha tocado sí, me ha tocado lidiar con esta parte de la burocracia. Me acuerdo mucho de, no sé si recuerdan aquella época en la que entró el gobierno de Graco, en el que ahora todas las compras de gobierno tenían que pasar por algo que se llamaba UPAC, donde todas las personas que brindaran algún tipo de servicio, ya sea renta de mesas, sillas, venta de materiales, tenía que estar registrado ante esta UPAC como para ser reconocido, ¿no? No sabemos por qué, o a lo mejor sí sabemos por qué generaron eso, pero yo lo sentí como una traba, porque ya no es solo lidiar con el sistema de tu organización o de tu instituto, sino ahora tenías que lidiar con alguien más arriba. Entonces, entre más personas o más escalonado esté, más complicado se vuelve este trámite burocrático. Sin embargo, a pesar de lo que decía Ale, se supone que somos del mismo equipo, siempre va a haber personas aliadas que te van a apoyar a tratar de sobrellevar esos trámites burocráticos, ¿no? O sea, no saltártelos, sino sobrellevarlos. ¿Cómo? Tranquilizándote primero, inhala, exhala, y no quieras organizar un evento de hoy para mañana, ¿no? Entonces, eso es como lo más esencial. Y en gobierno y en el IBT no pasa. O sea, siempre, todo el tiempo estamos como de todo urge, todo urge, todo urge, y así como urge para nosotros en eventos de divulgación, urge para la investigación, urge tal reactivo. Pero por eso les decía, o sea, yo no veo la burocracia como algo malo, creo que es un mal necesario, que si no existiera justamente estaríamos en caos total. Y entonces sí, los veo más como aliados. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que le pueda surgir, con todo gusto está el micrófono abierto también para ustedes. Y continuando, les quisiera preguntar justo lo que mencionaban hace un momento de el equipo y justo las mismas áreas. ¿Qué papel creen que tiene la interdisciplinariedad dentro de sus respectivos campos y sus respectivas áreas de especialización? ¿Y qué opinión les merece? Es muy importante, es esencial. O sea, no es lo mismo cómo lo ve, o sea, cómo veo yo un problema como bióloga. Los biólogos estamos vemos todo el mundo y tratamos de ver cómo está conectado, y los comunicólogos ven de qué manera va. Los comunicólogos ya se quieren salir a ver qué hay, hacer la nota. Es importante que alguien administrativo nos diga, oye, sí, quieres hacer todo eso, pero te va a costar tanto y en realidad no tienes ese dinero. O un abogado detrás que te diga, oye, este convenio que estás firmando con la sociedad le estás cediendo todos los derechos de tu revista, no lo hagas, ¿no? Entonces es muy importante para cualquier área, específicamente en la divulgación de la ciencia. Es muy importante que tanto científicos tengan esta relación con comunicólogos, con periodistas, que de alguna manera les brinden herramientas para poder comunicar lo que hacen sus investigaciones. Ya podemos cerrar. No pasa nada. Pues bueno, justo esta parte, como menciona Mónica, es sumamente importante porque muchas veces no podemos ver esta visión. Voy a chillar con la ambulancia. A ver, fui yo, estoy mal del estómago. No podemos dejar tener esta como visión de una sola persona, ¿no? Realmente yo creo que los
proyectos sí necesitamos esta parte de diferentes fusiones, ¿no? Es tan importante el trabajo que hace un diseñador, porque a través del diseñador ve, por ejemplo, en el caso de las revistas, ¿no? A través del diseñador, pues se puede expresar esta parte de lo que dicen las personas que escriben, ¿no? Es tan importante el trabajo del comunicólogo, es tan importante el trabajo del físico, del biólogo, del matemático, ¿no? Y sobre todo, como menciona Mónica, esta parte de las áreas administrativas, porque muchas veces uno va y, yo sí quiero hacer nada, o sea, pero realmente no es nuestra formación, o sea, mi formación no es ni ser contador ni ser jurídico, entonces ellos ven esa perspectiva de manera diferente. Entonces ellos ya nos dicen, pues sabes que se puede hacer esta parte, o se puede ir de este lado, o se puede ir del otro lado, ¿no? Entonces ahí nosotros como Museo de Ciencias siempre estoy tratando como de buscar esta parte de diferentes fusiones. Tenemos gente que son biólogos, comunicólogos, ahorita estamos buscando servicio social de comunicación humana, porque queremos, es algo que yo no personal siempre menciono, ¿no? Con temas de discapacidad, yo no lo sé y también no tengo una formación como tal, sin embargo queremos que esta parte del museo tenga temas que sea inclusivo. Vamos un pasito, pero vamos ya hicimos ese primer pasito. Entonces ahí vienen los expertos que nos dicen, pues sabes que el concepto se dice de tal manera, ¿no? Porque tengo una visión sumamente diferente. Si yo realmente no hiciera estas funciones, yo creo que todas nuestras actividades, el área sería muy cuadrado, y creo que eso no es la finalidad de este tipo de actividades, que sean tan cuadradas. Apenas alguien, ojalá nos esté viendo, que me decía, oye, ¿para qué sirve el área de ustedes de divulgación? Porque pues redes, ¿no? Pues es que publicar en redes. Pues es que hacer eventos. Entonces, cuando la gente minimiza porque no lo entiende, pues te invito a una de nuestras actividades. Lo que hicimos con las áreas administrativas, por ejemplo, yo veía, y desde la experiencia en gobierno, ¿no? Como nunca tienen la oportunidad de participar y ser parte de las actividades, lo ven ajeno. Entonces, cuando les pides un presupuesto para comprar playeras, quieren playeras. Pero pues no es una playera, es la identidad de tu institución, es con la pertenencia con la que tus compañeros se van a sentir parte de la institución. Entonces, vente a una visita, vente a un evento, ve cómo los niños reciben el sticker que pagaste, que no diste. Ve cómo te toman foto con la playera que no diste dinero. Entonces, ya entendí. O sea, para eso nos están pide cosas. O sea, ya tiene un sentido, una razón de ser. Y también los haces parte, porque sí veía que ellos están desde su nicho, contadores, administradores, top, pero nunca les daban el tiempo, porque decía, pero yo qué voy a hacer, pues disfrutar igual que tus hijos, igual que los demás. Entonces ya cuando bajas a la actividad, ya entendí qué es lo que hacen. Entonces sí vale la pena. Sí les podemos dar transporte. Sí les podemos ayudar instalándole las carpas, porque pues pobrecitos les está dando el sol a los niños. Entonces sí, involucrarlos, si es un tema de comunicación. Si no comunicamos, porque es importante dentro de la misma institución, lo siguen viendo como el evento de Mónica, el evento de Daniel, el evento, y no son nuestras fiestas de cumpleaños, son eventos institucionales de toda nuestra institución. Entonces sí es importante que participen. Entonces sí, ya te entendí. Entonces lo vamos a hacer de esta manera para que se resuelva más fácil. Y algo, por ejemplo, que yo hago en las visitas guiadas en el IBT, es que les digo a los chicos, mucha gente viene a nuestro instituto y piensa que todos somos científicos. Yo no lo soy, no tengo formación científica, yo soy licenciado en comunicación, doctor del chisme si quieren, pero no tengo formación científica, pero tengo colaboradores que sí la tienen. Entonces cuando yo tengo cualquier duda, oye Mónica, ¿qué se refiere con esto? Esto, ok. Entonces les digo, la vida real es así. O sea, no van a trabajar solamente con arquitectos, no van a trabajar solamente con contadores, porque sería muy aburrido. La vida es
convivir con biólogos, con químicos, con comunicólogos, con contadores, con administradores. Entonces le digo, este pequeño universo que se llama IBT, participamos gente de todos lados. Entonces, este evento muy maravilloso que tenemos se debe a que nos dieron presupuesto y nos canalizaron para que se hiciera, y el tema legal también de que no vaya a haber alguna cuestión. Entonces, están acá y van a haber actividades científicas, pero si alguno tiene alguna duda de qué hace un abogado en el IBT, qué hace un contador en el IBT, les llevo con los contadores y con el abogado, sí, también con el abogado, para que les cuente esa experiencia. Entonces un día se nos ocurrió, por ejemplo, hacer como un panel de diferentes profesiones. Entonces va los estudiantes de prepa y le digo, Mónica, tú eres doctora, entonces tú les vas a platicar a los chicos sobre lo que hace una doctora de formación bióloga y con experiencia en divulgación y vinculación. Tú, Yair, les vas a hablar desde la comunicación, el contador Benjamín les va a hablar sobre lo que hace el contador, el abogado les va a hablar sobre lo que hace acá, y hacen un rol entre cada uno y platican. Entonces ya cuando salen les digo, de eso trata la vida. O sea, nos necesitamos de todos, porque yo no tengo formación de contador y no me interesa. Le digo, ni tampoco tengo formación de científico, pero trabajo en una comunidad científica que debo de entender para poder hacer mensajes para redes, para hacer un boletín, etc. Entonces, en la vida van a convivir con todas estas personas. Entonces, pregunten, ahorita que están en ese proceso, pregunten, y se van a enriquecer mucho, porque aprendemos todos los días de los demás, para bien o para mal. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Bueno. Yo sí tengo una pregunta para el público. Sí, adelante. Pero para todos, examen sorpresa. ¿Cuál fue la primera actividad de divulgación en la que estuvieron involucrados? No importa la edad, charla, pero que sí que digan, esto me marcó. Charla, feria, revistas. Tecnología, muy bien. Chicos, chicas, perdón. El palco amarillo. Que lo digan así sin el micro para que no nos den pena. ¿Cuál fue la primera? Digo, no es por alusión, pero nos acompañó a la feria de ciencia de Sosacuatla, entonces ahí pues, muy buena interacción. Muy bien, muy bien. Ya serán una revista ahorita. Dos para que la repartan. ¿Alguien más? ¿Alguna experiencia, algún primer encuentro que haya tenido con eventos de divulgación? ¿Gustas decirlo con el micrófono? Sí, con el micrófono. Sí. Bueno, la mía está medio curiosa. Yo cuando iba a la secundaria, me acuerdo que estudiaba en la secundaria que está al lado de la UTES, y muchas veces subíamos a la UTES cuando había eventos de ciencia o así, y en una ocasión nos invitaron a un evento que había hecho justamente el Liceo de Ciencias de ese entonces, porque pues cambia cada cierto tiempo, y me acuerdo que en el edificio de rectoría había como muchos demostraciones de ciencia, y una de esas era uno de lentes de realidad virtual. Me acuerdo que yo en ese entonces tenía como 12 años, 11 años, y cuando me pusieron los lentes fue una imagen que me marcó tanto que me inspiró a querer estudiar lo que estudié, que es diseño y producción, porque justamente me dijeron, si estudias diseño y producción puedes llegar a hacer estas cosas usando 3D. Entonces eso fue lo que me inspiró como a irme por esa parte. Alusión directa al Museo de Ciencia. Sí. Y es que es justo esta parte de hacer labor hacia la gente, eventos hacia los pequeños, pero justo es sembrar un poco la semilla en un campo fértil para la curiosidad y un desarrollo futuro en un ámbito que puede especializarse también. Y bueno, ya como penúltima pregunta, ¿cómo creen que desde sus áreas de divulgación o desde la divulgación que realizan y se especializan puedan comenzar o puedan resolver algunos problemas sociales?
Ok, mis héroes tienen nombre y están en la lista de investigadores e investigadoras del Instituto de Biotecnología. Una de las herramientas, y sé que a lo mejor suena muy repetitiva, pero algo importante de tener una revista en la que se compartan todas estas investigaciones que se realizan es justamente para que vean la importancia, porque de por sí cuando yo les digo biotecnología, muy pocas personas me van a decir qué creen que estudian, ¿no? Porque desde la palabra, biología, tecnología, ajá, ¿qué? Y los procesos que se llevan a cabo en la biotecnología son muy complicados, son procesos muy difíciles de reducir como a palabras simples. Y entonces esto hace que como sociedad a veces no sepamos para qué sirve, o sea, de qué sirve que estén estudiando la molécula que produce tal bacteria en un nivel tan básico, ¿no? Bueno, pues resulta que esta molécula que está produciendo puede ser un antimicrobiano que podría utilizarse contra algunas enfermedades que son producidas por algún agente patógeno que ya no puede morir que ya generó resistencia a los antibióticos, ¿no? O sea, algo tan mínimo que normalmente diríamos, ¿esto para qué sirve? Tratar de mostrarle a la sociedad cuáles son las aplicaciones que podrían ver a futuro con estas investigaciones. Entonces, como que creo que esa parte es como que muy esencial, conectar con la sociedad para que sepan la importancia de por qué nos gastamos su dinero en qué, ¿no? Eso es muy, muy esencial. Bueno, no me quiero alargar, entonces paso por Cale. Pues bueno, híjole, justo a mí lo voy a hablar de manera muy personal. Este tipo de actividades yo creo que a veces vivimos en una sociedad, y perdón por la palabra, tan jodida, que creo que todas las personas se merecen pues un buen rato. Y a través justo de este tipo de actividades, el que se la puedan pasar bien, el que puedan tener esa parte de asombro, el que puedan aprender, para mí es sumamente importante porque y de mucho significado, porque a veces puede que también he sido docente, ¿no? Y afortunada o desafortunadamente también me toca mucho esta parte de involucrarme con los pues con los estudiantes, ¿no? Y cada estudiante, cada vida es sumamente diferente, todos tenemos problemas. Entonces, a veces yo cuando inicié la parte de ser profesionista, que salí de la carrera, empecé a dar clases, yo le decía a los chavos, pues vámonos a una feria de ciencias, vámonos de visita a los centros de investigación, para que a veces lo que viven en casa se les olvide, ¿no? O en esa parte social que a veces en el contexto social en el que viven, pues no te vayas para allá, que puede ser pues temas feos, ¿no? Mejor vente a esta área, ¿no? Vente a asómbrate a través de la ciencia, puedes ver a través de un telescopio, puedes estar leyendo tema, no sé, que se ve a través de un microscopio con una bacteria, ¿no? Entonces, yo siempre les digo al equipo, y perdón que sea tan repetitivo esto, pero es algo que siempre se menciona. Estamos haciéndolo para que también las personas lo pasen bien, también para que las personas aprendan, y quizás que pueda que tuvieron un mal día o que se vayan a dedicar a otro tipo de cosas, pues mejor vente para acá. ¿Cómo puedo llegar a ser científico? Pues mira, tienes que empezar a aprender esto, no a veces no todos los científicos son muy buenos en las matemáticas o en la física, ¿no? O sea, tienes que tener esa capacidad de asombro, tenemos que aprender nosotros también esta capacidad de asombro para que las personas pues puedan de alguna manera involucrarse en estos temas de ciencia y tecnología, ¿no? En este tema de la divulgación de ciencia científica. Por eso creo que la divulgación es tan noble y tenemos un trabajo al doble, porque así también sensibilizamos a la comunidad con la que estamos tratando de impactar, ¿no? Y podamos tener grupos de personas que, no sé, me voy a un grupo, a una acción que no quiero, ahorita que está mucho el tema
pues ustedes saben de la social, pues mejor me voy para este lado, ¿no? Entonces creo que esa es la parte bonita, ¿no? Desde mi experiencia como divulgadora científica, que también me dedico a la parte de los murciélagos, es esta parte de sensibilizar a las personas, de que no, en primera, que no son animales que atacan, ¿no? En segunda, de que a mí me encantaría en el taxi ir hablando de los murciélagos, ¿no? La otra vez me encontré a un guiri y le decía, tú eres la de los murciélagos, ¿verdad? Le digo, sí, patrón, yo soy la de los murciélagos, ¿no? Y siempre tratar de entablar esa persona, esa charla, esa conversación como, no, yo soy el doctor, que no sé qué, porque pues ahí ya estamos empezando totalmente, ¿no? Sino de, pues, ¿qué le parece, patrón? ¿A usted le gusta el tequila? Y ahí empezar, ¿no? O sea, incluso una vez así, me dijo un taxista, ¿no? Fíjate que tuvo una situación en la mañana, chocó, que no sé qué le pasó. La verdad sí soy chismosa, pero esa vez no fui tanto, porque sí sentí pena. Y con esta plática, pues mire, sucede esto, y dice, me amenizaste mucho el día. Entonces a veces son cuestiones o momentos tan bonitos que nosotros podemos llegar a impactar. Perdón. Es que quiero compartirles una experiencia, ahorita que mencionaba Ale, de una actividad que hicimos en el CEMPLA. No sé si lo conocen, es un reclusorio para jóvenes que todavía no son mayores de edad. Era un taller de robótica. Y se los quiero contar porque al final fue algo que a mí me marcó nada más por el hecho de verlo, ¿no? Ellos desarrollaron varios prototipos en los que involucraban toda esta parte electrónica y todo esto, pero hubo un proyecto en especial, lo hicieron por equipos, eran equipos de 5 personas, hubo un proyecto en especial que me llamó la atención, en donde elaboraron como que una maqueta donde estaban las decisiones de la vida y ponían un semáforo, donde ellos ya habían identificado desde qué punto de su vida tomaron malas decisiones al juntarse con quién y no sé qué, pero a mí lo más importante, o lo que noté, es que ellos mismos ya tenían este cambio de chip de exactamente dónde cometieron el error o tomaron la mala decisión, y que saliendo, pues justamente iban a cambiarlo, ¿no? El semáforo representaba las malas decisiones respecto a las buenas decisiones, de acuerdo a su perspectiva, ¿no? Y esto que mencionaba Ale es muy importante, ¿no? O sea, uno nunca sabe a quién va a impactar con estas actividades de divulgación, sin importar la edad, ¿no? Desde niños hasta adultos. Es una labor que a los que invitamos a que se involucren, ustedes también como estudiantes, como trabajadores, para que siga creciendo y siga involucrando más experiencias en otras personas. En mi caso particular, recuerdo mucho en la época de la pandemia, tuvimos la oportunidad de trabajar con el Ayuntamiento de Cuernavaca en el Comité Municipal de Contingencias Sanitarias, porque ocurrió una situación peculiar. Cuando empezaron los temas de la pandemia lo veíamos muy lejano. Está en China, está en Asia, Europa, no va a llegar acá, por favor, no va a llegar acá. No, pues ya viene. Ay, pero pues va a durar 3 días, no va a durar una semana. Y cuando empezamos a colaborar con ellos, en la conferencia de prensa donde estaba el entonces alcalde y los investigadores de la Academia de Ciencias de Morelos, le preguntan a la doctora Valderrama, ¿cuánto tiempo ella pensaba que pudiera durar la pandemia? Y dijo que iban a ser años, por lo menos 3 años. Entonces vimos la cara de los reporteros así como de, esa señora está loca, tu jefa está loca. Y yo, doctora, ¿años? Sí, porque estamos haciendo la revisión, el análisis de los datos que está llegando, tal. Y efectivamente fueron varios años y todavía tenemos colitas. Este acercamiento con el ayuntamiento fue interesante porque hubo unas publicaciones al principio que tuvo ese gobierno municipal donde decían que los animales eran de riesgo, los animales podían contagiar a la gente. Entonces pues la gente decía, pues si lo están diciendo es verdad. Entonces empezaron a sacrificar animales. Entonces dijeron, no, esto no es verdad, porque pues es información que se va desarrollando y no hay certeza, pues no puedes asegurar algo. Entonces dijeron, oye, ¿no nos quieren asesorar? Entonces los doctores y las doctoras entraron con esa asesoría para el ayuntamiento, para emitir recomendaciones. Entonces todas esas recomendaciones que le gustaran o no a la población se tenían que usar: el uso de cubrebocas, el lavado
con gel, la restricción de personas en espacios públicos. Decía la gente, pero ¿por qué me limitan? Pues porque era por tu seguridad. Entonces, esa burocracia y esa organización a la gente no le gusta, pero lo estaban haciendo por su seguridad. Y era todo con revisión que estaban haciendo. De estos héroes y heroínas que comenta Mónica, pues sí tenemos en el IBT varios, ¿no? El doctor Carlos Arias, la doctora Susana López, Alejandro Sánchez, que estuvieron trabajando con el INDRE, con la Secretaría de Salud, revisando las muestras. El IBT durante la pandemia estuvo trabajando muy fuerte en todo este tema, pero estos investigadores también con el ayuntamiento y los buscaban de otros gobiernos. Hubo en algún momento una reunión con los representantes de salud de cada municipio para decir, esto se está saliendo de control, ¿qué podemos hacer? Entonces pues se daban recomendaciones, cada municipio por su partido, su idiosincrasia decían, lo vamos a hacer de esta manera, pero se les daba la información. Se creó en ese entonces un colectivo de gente voluntaria que se llamaba Cuarencuerna. Cuarencuerna eran personas con formación científica o docentes o voluntarios, ¿no? Decían, queremos ayudarles. ¿Qué hacen estas personas? Teníamos reuniones todos los días, se emitían las recomendaciones, entonces ellos eran como una especie de vocero, embajadoras con los ayudantes municipales, en el caso con la OCA, porque decían, es que me llega el ayudante municipal de Amatitlán, de San Antonio, no sé, el que les guste, con preguntas muy puntuales, porque la gente teníamos mucho miedo. Entonces no había a nivel federal las respuestas para todo. Entonces de lo que se iba revisando, se iba como estas preguntas frecuentes, decía, mira, puedes contestar esto. No, no es necesario sacrificar gatos ni perros. No, no es necesario los tapetes estos sanitizantes en el piso. Pero sí veíamos que la gente, por ejemplo, no sabía lavarse las manos. Ah, pero ¿qué tiene que ver el lavado con las manos? Ah, pues explicas por qué el virus, tal, y que pues es un lavado profundo. Entonces la gente se echa agua y ya se lavó las manos. Entonces, no, eso no es lavarse las manos. Entonces se trabajó mucho con eso y agradecemos, hasta la fecha tenemos comunicación todavía con ellos, de esa gente que de manera voluntaria trabajaba con los entes municipales y se reunían vía Zoom con profesores para que también tenían sus círculos con padres de familia. Entonces la idea era llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces desde mi trinchera como comunicólogo les decía, es mejor comunicarlo de esta manera porque pues no es divulgación como tal para una revista. O sea, son mensajes que se van a presentar en una entrevista de radio, en una entrevista de televisión, en sesiones por Zoom. Entonces en la sesión por Zoom pasa la marcha como lo de hace rato y ya se te fue medio mensaje, o prenden la licuadora, toman un rico de café, entonces se te iba. Entonces tienes que ser muy inteligente para que los mensajes le lleguen a la persona y se quede lo que te interese. Entonces de ese tiempo de pandemia, o sea, mucho aprendizaje, porque mucha gente voluntaria, mucha gente, les digo, tenía miedo, pero tenía muchas dudas. Entonces, alguien les tenía que responder. Entonces preferíamos que nos hicieran la pregunta 20,000 veces a que tomaran cloro o que sintiera que les sacaban el líquido de las rodillas. Entonces no importa. Entonces, si nos preguntaban, siempre había alguien que les pudiera contestar. Entonces esa es una gran satisfacción que me tocó, de trabajar con gente que sabía. Pues todo eso que sabes, cómo lo decimos para una imagen, para un video. Hicimos un ejercicio con unos chicos del EMSAT de Cuentepec, que los mensajes los grabaron en náhuatl, porque decía, nadie está hablando para la gente en náhuatl, solamente en español. Entonces hicieron unos mensajes súper bonitos, chicos de bachillerato que en ese entonces, ahorita ya deben de ser estudiantes universitarios, pero son experiencias muy padres, porque dicen, pues yo no sé hablar náhuatl, pero pues tenemos los mensajes en español. ¿Cómo los traduces? Porque no todas las palabras existen también en náhuatl, ¿no? Entonces, ¿cómo lo dices en tu lengua? Entonces, grandes mensajes. Muchas gracias. Y bueno, preguntas, comentarios, ¿no? Y bueno, ya por último, justo abordando las infancias y juventudes, inclusive a los propios estudiantes también que están en formación para convertirse en científicos en un futuro cercano, ¿qué palabras les dedicarían o recomendarían para continuar su camino?
Si yo pudiera hablarle a la Mónica de hace muchos años, que estaba estudiando la prepa, le diría, yes, do it. Es muy difícil tomar una decisión a tan temprana edad de a qué nos vamos a dedicar. Muy, muy complicado. Si yo hubiera escuchado un poco a esa Mónica, estaría en algún hospital ahorita, quizá en alguna cirugía, porque yo quería ser médico, ¿no? Y gracias a mi carrera en la preparatoria que yo estudié, una carrera técnica, técnico laboratorista clínico, CBT76, felicidades por su aniversario. Y me atrajo mucho el mundo el mundo microscópico, o sea, el poder ver en un microscopio las bacterias, nuestras células sanguíneas, poder involucrarme en toda esta parte fue la que me atrajo hacia la biología. Y después la carrera fue biología porque yo quería todo, o sea, quería seguir estudiando todo este mundo y la única carrera que engloba toda esa parte es biología. Luego entras a biología y te dice, tú puedes armar tu programa de estudios, mentira, no caigan en eso, porque sí o sí te tienes que ir, le llamaban ellos biología de campo o biología de investigación. Y yo me fui a la parte de investigación. Aún así, dentro de la investigación, que me encanta, seguí mi investigación, hice mi doctorado, y saliendo, tener esta oportunidad de poder compartir ahora estos conocimientos que yo ya había obtenido durante décadas, años, poder compartirlo con la sociedad de una u otra manera, mediante eventos de divulgación, mediante revistas de divulgación, toda esta parte genera no sé cómo decirlo, es un gusto. Estamos todo el tiempo, todos los días con muchísima carga de trabajo, pero cuando ya vemos la cara de los niños sonrientes o de los jóvenes que se llevan su revista, una revista que tú sabes que te llevó un trimestre de preparación, a los autores escribirlo, a nuestro comité editorial revisarlo, cuando ves esas caritas sonrientes, cuando dices, ok, lo valió, vale toda la pena. Entonces, sea la carrera que elijan, no necesariamente en el área de divulgación, disfrútenlo al máximo. Si no lo están disfrutando, cambien. No hay ninguna razón por la que nos tengamos que quedar haciendo algo que no nos gusta. Y también, pues, mi agradecimiento y apoyo para todas las personas que dedican un poco de su tiempo para esta noble labor, porque es una labor que normalmente tiene poco reconocimiento. Poco a poco ahí vamos luchando para que sea más, pero pues sería eso. Las palabras, ¿verdad? Perdón, me distancié un poquito. Pues bueno, a veces es sumamente difícil y complicado, y yo creo que no solamente en el área de ciencias, ¿no? Sino también de manera general. Y a veces la familia es la que pone mucho esta parte de las trabas, ¿no? Yo recuerdo que perdón, sí me querían que yo fuera ingeniera, ¿no? Y literal, así me decían, es que ¿cómo es posible que vas a ser bióloga, que te vas a morir de hambre? Eso no es para niñas, ¿no? Eso no, esa la típica, ¿no? Eso no es para mujeres, o sea, entonces muchas veces hasta dentro de la familia hay muchas limitaciones y es difícil porque pues venimos como de un núcleo familiar, ¿no? Y no solamente la familia, que llega tal persona, que tal así, entonces a veces uno se va haciendo chiquito, ¿no? Entonces yo, igual como menciona Moni, no hay que limitarse, en serio. Y aparte, si ustedes sienten que no la van a hacer, o no que no la vayan a hacer, simplemente que no les guste y no les apasione, es muy sabio decir, ¿saben qué? Pues muchas gracias, ¿no? O sea, yo estaba en una ingeniería en tecnología ambiental en la UPAMOR,
Entonces yo me acuerdo que con toda la pena del mundo llegué, invité a mi mamá a comer, hasta se sorprendió que porque era estudiante, y le dije, ¿sabes qué, mamá? Realmente, o sea, esto no va conmigo. Pero lo pensé y dije, se van a decepcionar de mí, porque esa es la primera, pues, impresión que tenemos, ¿no? Yo tengo hermanos más chicos, uno está estudiando medicina, el otro biología, y yo les decía, mocosos, de verdad, si no, si sienten que no los apasiona, busquen, porque después esta parte de frustración es difícil, y a veces vemos muchas personas frustradas haciendo, estando en su labor, y se desquitan con todas las personas, y también no es justo ni para las personas que están a su alrededor, y tampoco es justo para ellos mismos, ¿no? Es complicado, y más también, a mí me decían, a ver, ¿cómo vas a ser bióloga? Y luego me metí a biología. ¿Cómo vas a trabajar con murciélagos? Y luego de educación ambiental. Entonces, o sea, de verdad, yo recuerdo mucho que cuando fue mi titulación, estaba más preocupada, no por los sinodales, sino por mi familia, del qué iban a hacer. O sea, de qué iban a decir, qué iba a pasar y qué iba a suceder. O sea, mis sinodales, pero mi familia era la que yo tenía sumamente, o sea, y me dio, me acuerdo, un ataque de ansiedad sumamente fuerte, pero era por eso, porque muchas veces pensamos como en el qué dirán, ¿no? Y es difícil, por supuesto, es difícil ir contracorriente, ir contra papá y mamá, que ellos nos están apoyando en la carrera, pero a veces es más complicado cuando uno es adulto, decir, chin, o sea, por el qué dirán, no lo pude hacer, ¿no? Entonces, invito a todos los chicos, a las personas que nos ven, y aparte nunca es tarde, ¿no? Yo tenía compañeros que sus familias querían que estudiara, creo que también una ingeniería, o no me acuerdo, y ya estaban las personas, tenían 50, 55 años, y yo admiraba mucho a ese señor porque quería ser biólogo, ¿no? Entonces hay que tener mucha voluntad, sobre todo, mucha voluntad, y mucho esta parte de la pasión. Y como menciona Moni, ¿no? El ser divulgador de ciencia es una de las cosas más nobles, o sea, y es una de las cosas que casi no se reconoce. Entonces, a veces tenemos que, de alguna manera, hacer estas alianzas para que, bueno, pues quizás no te puedo apoyar con el tema económico, pero sí te puedo apoyar con esto, ¿no? A mí me encanta apoyar a las personas que son como nuevos clubs o nuevos proyectos de divulgadores, así, bueno, no tengo la parte económica, pero aquí está el espacio, ¿no? Porque también yo ya estuve del otro lado, yo ya sé que es tocar puertas, yo ya sé que, híjole, pues yo con mi lana me pongo a vender chacharitas, pero puedo regalar un sticker, ¿no? O sea, puedo hacer esto, y que las personas pues puedan sonreír, y que las personas se lleven un recuerdo tuyo. Entonces creo que sería como el mensaje. Sí, ahorita que mencionaban esto del yo de antes, cuando yo siempre estuve aferrado a estudiar comunicación. Yo volveré a estudiar comunicación porque vamos a ser comunicador. O sea, no me iba haciendo otra cosa, pero realmente no entendía de qué iba. O sea, ya que empecé a ver la cuestión profesional, hay cosas que te dejan más que otras. Y hay cosas que le gustan a uno más de la comunicación. Y por ejemplo, a mis papás, no les puedo decir exactamente lo que me dijeron, pero fue bien espantoso. Que de eso sí iba uno a morir de hambre, porque todos terminamos siendo drogadictos o vendiendo la cárcel. Y podría pasar, pero no necesariamente. Porque pues si amas lo que haces, buscas la forma de desarrollarte. Pero por ejemplo, los que estudian medicina, que tenemos algunos estudiantes de medicina de público, o sea, medicina está como en el top de todos. Todos quieren tener un médico en la familia, y está padrísimo. Uno de nuestros, o hablo en lo personal, de mis héroes favoritos en el IBT, el doctor Alejandro Alagón, su formación es médico. Entonces él es investigador, emprendedor, tiene su empresa, le va súper bien. Entonces, todos, me gustaría decir, todas las personas que han sido picadas por un alacrán, ha sido por los desarrollos de la gente del laboratorio del doctor Alagón. ¿Pero cuenta por qué decidió estudiar?
Sí, esa anécdota está muy padre. Y al doctor Aragón lo ve uno y es un señor muy sencillo, pero cuando hay visitas, estudiantes de medicina, es así, es el doctor Aragón. Y yo, sí, ¿lo podemos saludar? Entonces dices, qué padre que también una persona con formación científica se convierta en una celebridad para los demás. O sea, yo lo conozco hace muchos años, me cae súper bien, me saluda súper bien, pero no lo veo como un estudiante de medicina o un estudiante de química que el doctor Aragón, la doctora Susana López, Laura Palomares. Entonces dices, wow, qué padre que se conviertan en esas personalidades. Entonces, lo que les diré es que busquen esas anécdotas de inspiración, porque ellos llegaron o siguieron ese camino que los llevó a lo que son ahora, porque todos tenemos orígenes distintos, pero cuando escuchas estas historias dices, o sea, sí se puede. O sea, si tu familia te dijo que no se podía, pues trabaja, papi, mami, págate tu carrera. O sea, está esperando que la gente te resuelva, que el gobierno te lo dé, que tu institución te lo facilite, pues puede pasar o no. Entonces tienes que, y les digo, seguir fortaleciendo tus cuadros con tus cuates, con tus colegas, pero si no son tus colegas, también te van a servir. Ciérrale el ojo al contador. Háblale a la que te cae gorda, porque pueden hacer cosas bien padres. Entonces no se limiten y digo, los estudiantes de medicina no necesariamente van a tener un consultorio o van a trabajar en un hospital, podrían trabajar en investigación y pueden hacer cosas muy fregonas como el doctor Aragón, que Mónica les puede platicar la historia, no me vaya a inventar algo que no. Bueno, en este caso más bien fue del doctor Posani, que está también en el laboratorio del doctor Aragón. El doctor Posani trabaja con venenos de serpientes y bueno, también tiene esta carrera médica antes de la científica. El punto es que él era muy joven, tendría como 6 a 8 años, muy chiquito, y su papá tenía un rancho en Puebla, entonces un rancho de caballos. Para esto, a uno de los trabajadores de su papá lo muerde una serpiente, y una serpiente con uno de los venenos más letales que empieza a necrosar la piel del trabajador. Entonces él como niño tiene muy grabada la imagen de cómo va digamos que evolucionando esta mordedura, y desde ahí para él quedó tan marcado que por eso estudió medicina y que después por eso hizo su carrera científica. Y bueno, ahora la mayoría de los venenos antivipéridos, antivenenos para vipéridos y otro tipo de serpientes que son mortales en México y en otros países, pues él ha generado este tipo de productos, ¿no? Lo pueden leer en la revista de tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, les agradecemos la oportunidad que hayan compartido con nosotros de poder tomarse la tarde, precisamente hablando de tareas de divulgación, la nobleza que tuvieron de acompañarnos el día de hoy, compartirnos sus experiencias, sus anécdotas, precisamente ya no solamente del entorno profesional, sino el vínculo personal que hay y que va a la par con lo mismo. Y como ello quisiéramos expresarles a través de un material simbólico unas constancias de su participación por estar el día de hoy con nosotros. Para Alejandra. Para la licenciada Roberta. Y ahí Roberta. Y para la doctora Mónica. Muchísimas gracias. Si nos regalan una foto para con sus cosas. Sí, Listo. Muchísimas gracias. Y gracias a quienes nos acompañaron.